Y lo vemos muy bien a la selección peruana con este golazo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy seguimos con la fecha FIFA, con este bloque que permite a las selecciones jugar, ponerse a punto, y en este caso vamos a estar hablando de Perú, de la selección peruana frente a Corea del Sur, hablando de las preparatorias para lo que va a ser las eliminatorias, y con la gran presencia, como si no, del depredador Paolo Guerrero nuevamente en la selección peruana. Todos los peruanos, me imagino, y toda la gente amante del fútbol contentísima de seguir viéndolo al depredador con la selección peruana, y aquí nuevamente en el canal. Pero antes de arrancar, sí, necesitamos que se suscriban los que no lo estén y quieran seguir viendo al depredador en la selección peruana. Depende de que se suscriban acá abajo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de Perú-Corea, Corea-Perú y este gran triunfo peruano. Bien, arrancamos nomás. Acá tenemos la selección de Corea, aquí la de Perú, ¿no? Con Paolo Guerrero ya de entrada, una selección peruana con fuerza que ha armado Reynoso para esta fecha de amistosos. Y arrancando con Corea del Sur, rival mundialista que ha llegado a los octavos de final y la primera del depredador. Arrancó muy bien Perú. Muy buen primer tiempo de la selección peruana. Bien por Reynoso, se nota la mano, se va notando. Acá lo tenemos al depredador que ya tiene más minutos que en toda la era Gago, que nadie entiende por qué en Racing juega tan poco. Si acá de titular ya es más que Reñero y Romero, pero bueno, esa es otra historia, fútbol local. Un pensamiento mío, cuando vuelva acá el depredador, ojalá lo veamos más y Gago se haya enterado de lo que ha jugado con la selección peruana, que lo ha jugado muy bien, y Perú seguía en este mood, ¿no? Atacándolo a Corea, un rival, como ya les digo, de jerarquía, más allá de Heung-min Son de suplente y toda la historia. Bien por Perú, que ya se encontraba acechando a Corea y en sus tierras, ¿no? O sea, más de local Corea que en este caso Perú, y lo vemos muy bien a la selección peruana con este golazo de Reina, asistencia de Paolo Guerrero, el depredador, que volvió con todo a la selección peruana, y el juego de Reynoso se empieza a ver, se empieza a mostrar esa mano que le ha puesto Reynoso, ese convencimiento que le va dando a los jugadores y esa forma de juego peruana que se va notando de a poco en el ADN que quiere esta selección para su recorrido en las eliminatorias que se viene pronto. Muy bien, creo yo, por lo menos. Lo vi muy bien en el primer tiempo a Perú, mostrando una idea de juego, mostrando una manera de tratar la pelota, acechando a una selección como Corea, que es muy fuerte. Y el depredador, el depredador es importantísimo para cualquier tipo de edad. O sea, puede jugar hasta los 50 si quiere, que el depredador realmente es muy importante para la selección peruana. Lo deja todo cuando se pone la banda roja aquí de la selección. Y como ya les digo, ¿no? Acompañó también el buen juego con Reina, con González, con Orejas Flores. Realmente todos lo han hecho muy bien. Yotun manejando el medio, que también es muy importante para esta selección, para tratar la pelota, para recuperarla, para darle un equilibrio al equipo. Y siempre de abajo con una buena defensa, con un buen arquero como lo es Galese. Y creo yo que hasta ahora, dentro de lo que va en la era Reynoso, hemos visto, creo yo, su mejor entrega, su mejor fútbol. De a poquito se va viendo. Esto es largo, pocos días tienen las selecciones para tratar a sus jugadores, pero sin embargo uno va viendo el progreso de Perú, y en este caso en un gran partido como lo ha sido hoy frente a Corea del Sur. Por lo menos este primer tiempo que estamos viendo y analizando, con buenas llegadas, con poca incomodidad del equipo coreano. Acá vemos una muy buena de Galese, pero remate desde afuera. No le llegan con tanta simpleza a Perú, ¿no? Sabiendo que los equipos asiáticos están en un buen nivel, pueden superar tranquilamente a un equipo
americano o sudamericano porque tienen con qué, con esa disciplina, pero como yo siempre lo digo, ¿no? Con el mayor de los respetos a Corea, a Japón, a todos los equipos asiáticos que lo vienen haciendo muy bien, con esto lamentablemente para mí se nace. La sangre sudamericana y que entrega este continente tiene algo que ese tipo de equipos no, que se nace con este talento, con estas ganas de jugar al fútbol. Son tierras que realmente han visto crecer a grandes jugadores y que ya uno desde que nace palpa estas ganas y obviamente que ya viene en la genética de cada uno de nosotros en esta parte del continente, y acá lo vemos muy reflejado. Perú con su talento, con el depredador, con Yotun, con Orejas Flores, con Reina, lo han hecho muy bien en este primer tiempo, y Perú ha tenido las mayores situaciones, ¿no? Las más claras, creo yo. Acá otra pelota parada que casi termina en gol, y creo, más allá de alguna que otra llegada que vimos de Corea, el resultado en este primer tiempo fue justo. Perú se va bien al descanso, se va bien en ventaja porque aprovechó, porque tuvo las más claras, porque se ha defendido muy bien, más allá de alguna que otra patadita acá, fajando ahí a los coreanos en la última línea. Creo que lo ha hecho bien, detuvo a Corea para que no crezca en el juego, y hizo un muy buen primer tiempo. Creo que de la era Reynoso lo mejor que hemos visto de Perú hasta ahora. Ya en el segundo tiempo metidos, Perú obviamente con una ventaja que fue el gol de Reina, golazo, y la verdad que una muy buena idea de juego y de creación, pero a partir de ahora también un poco el movimiento de nombres, ¿no? Entrando Abraham, entrando Flores, entrando Anderson Santamaría, Alex Valera, o sea, ya empezando a cambiar un poco los nombres de lo que fue el equipo titular, que quizás era lo que mejor sentía parado, en este caso Reynoso, para Perú. Y esto obviamente que empieza a mover también el partido, con otra selección también de Corea que pudo ir metiendo a sus jugadores, ir tratando de buscar mayor movilidad, sin Heung-min Son, o sea que no pudo estar en el partido, que no lo han incluido, pero se hizo un partido más luchado, un partido más disputado, ¿no? En la mitad de la cancha, Perú tratando de seguir con no dejar crecer a Corea, no dejarlo llegar a los últimos metros del campo, y lo hizo muy bien, cortando con faltas, muchas veces también interceptando el balón, pero no lo ha dejado crecer, no lo ha dejado llegar con comodidad a la última línea de este Perú, que se ha defendido muy bien. Esta creo que es de las más claras, y gran achique, porque cuando llegan poco, encima está Pedro Galese, está el Pulpo Galese que te salva de todas, pero claramente, o sea, no le han llegado casi nada. Tuvo una en el primer tiempo, acá chica bárbaro, y esto es lo que también tiene Perú, o sea, se defendía bien, tenía una buena defensa, en una se le filtran y está Galese, ni más ni menos, otro gran jugador de la selección peruana, en este caso arquerazo que tiene la selección peruana, de lo mejor que ha dado Perú en estos últimos años. Se iba el depredador, bien Paolo, bien Reynoso cuidándomelo al depredador, que tiene que volver acá a la Argentina, que tiene que jugar para Racing, tiene que hacer goles, tiene que jugar lo que ha jugado acá en esta selección peruana, pero espero que Gago haya tomado nota de cómo se lo trata el depredador en un equipo, ¿no? Acá, claramente, otra. Esta es tremenda. ¿Cómo? De adentro del arco la saca Galese. Ya les digo, ¿no? De las pocas que ha tenido, pero mamita, lo que reacciona Galese cuando tiene que sacar el pecho por Perú. En este caso lo ha hecho poco en este partido, pero lo ha hecho con creces. Tremendo lo que ha salvado a la selección peruana, que le ha pasado un poquito peor en el segundo tiempo. Ya les digo, con este movimiento de nombres, un poco de Corea ha crecido y costó un poquito más, pero sin embargo Perú ganó. Perú le ganó a Corea del Sur, cuando muchos equipos sudamericanos pueden ir a perder con estos equipos asiáticos que realmente van creciendo en el día a día y tienen cada vez mejores selecciones, mejores formas de juego. Le ha ganado a un rival mundialista, y esto demuestra que Perú está para grandes cosas, que está para pelear las eliminatorias, que está para volver al mundial, pero mis amigos peruanos o amantes de la selección peruana, en este caso, que pueden no ser peruanos también, tranquilos, llevémoslo de a poco. Esta fue una gran entrega, una gran actuación de Perú. Sobre todo me quedo muchísimo con el primer tiempo, que ha demostrado un gran fútbol, un buen juego, pero tranquilos. Esto recién empieza, va a haber altos y bajos, ojalá que siga manteniendo este nivel, pero tranquilos, hay que llevarlo de a poco, no hay que tampoco ir de que ya directo al mundial. No, tranquilos, esto lleva tiempo, este es un proceso, y que claramente ojalá que siga mejorando y que siga mostrando esta cara, que por lo menos me quedo yo sobre todo la del primer tiempo, ¿no? De esa solidez defensiva, de esa buena ofensiva, de ese buen tratado del balón, pero
ya les digo, no nos ilusionemos de entrada, tranquilos, hay que ir paso a paso, partido a partido. En las eliminatorias hay más cupos, es real, hay un buen juego, se nota una mano de Reynoso, también es verdad, pero más allá de que a mí me haya gustado y todo, hay que ir tranquilos, hay que ir calmos. Esto puede ir bien a veces, puede ir mal otras tantas veces, así que de a poquito. Pero sin embargo, el juego de Perú hoy ha sido muy bueno, ha habido una gran muestra de carácter, ha habido una gran muestra de actitud, un muy buen fútbol por varios momentos del encuentro, pero como ya les digo, paciencia. Sin embargo, ganó Perú, le ganó bien a Corea del Sur, creo yo, y se lleva un importante triunfo y sobre todo una buena mirada del espectador de que realmente Perú está en un proceso de cambio y que se nota la mano de Reynoso con este seleccionado que va armando para lo que van a ser las eliminatorias y la Copa América. Así que espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más sobre la selección peruana y sobre este recorrido de fecha FIFA de amistosos, se pueden suscribir acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que también dejen ese enorme like por este gran triunfo de la selección peruana, que lo ha dejado todo con la vuelta del depredador Paolo Guerrero. También comenten qué les pareció a ustedes, cómo ven a Perú de cara a lo que se viene, cómo vieron este partido frente a Corea, absoluta la vuelta del depredador, de estos nombres que ha manejado Reynoso en el equipo, todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.